En este último segmento platicaremos de dos personajes que ahora sí son los protagonistas de esta serie. Después de tremendos plot twists y engaños de parte del autor, ahora sí tenemos a Aqua y Ruby, que van a ser los que nos van a llevar en este viaje de venganza y de legado respecto a Ai. Empecemos por Aqua. Aqua se nos presenta, por lo menos en estos nuevos episodios que han transcurrido después del primero, los episodios del 2 al 5, como verdadero protagonista. Él quiere consumar una venganza. Él sabe que el único que pudo haberle dicho al asesino de su madre sus ubicaciones es el padre de ellos. Y intuye que este padre debe estar en el ámbito del espectáculo y debe ser un conocido de ahí en este aspecto. No siente que pueda ser una persona que haya conocido en otro lugar, porque solamente trabajaba y estaba en casa con ellos, solamente hacía esas dos funciones. Entonces tenía que ser sí o sí alguien conociera en algún set. Y empiezan sus pesquisas buscando primero a uno de los productores de una de las obras, de las producciones que hizo, valga la redundancia. Y al final de este pequeño arco, él concluye que él no es. Logra recoger una colilla de cigarro que dejó él y comprueba que su ADN no coincide en ningún modo con el de él y el de Ruby. Sin embargo, lo curioso es que cuando acaba de saber esto, de tener este dato, decide seguir actuando para él. Dice, ya que estoy aquí, voy a hacerlo de la mejor manera, voy a darlo todo. Y aquí es lo curioso, ¿no? Es como el yin dentro del yang. Por una parte, Ruby quiere ser una persona que cobre venganza por lo que está haciendo, lo que le hizo más bien el medio a su madre, y por otra parte también quiere continuar el legado. Del otro lado tenemos a Ruby, que es el contrario. Ella simplemente quiere continuar con el legado de su madre, no vengarse, aunque ella también guarda mucho odio respecto a las personas que le hicieron daño en redes sociales al recuerdo de su madre, a la historia. Obviamente también está conmocionada por el asesino, pero él no lo vio tan de cerca, quizás por eso no le cause tanto enfado o no quiera venganza como su primer instinto. Pero yo creo que eventualmente ella también demostrará que dentro de ese solamente querer ser como mamá, hay un quiero destruir a aquellos que destruyeron a mamá. Me parece, y quizás los del manga me desmientan mucho y dirán, no, Ruby siempre va a ser la niña consentida que solamente quiere ser idol y va a darle dolores de cabeza a Aqua. Probablemente sea así, pero creo, y es curioso, cómo parece, y eso también nos muestra mucho el opening, que la personalidad de Ai se dividió en dos. Y es curioso porque obviamente sabemos que tanto Aqua como Ruby estaban vivos antes de renacer en los cuerpos de los bebés de esta chica y tenían sus propias personalidades trabajadas con el tiempo, ¿no? No reciben directamente toda la influencia de su madre, pero pareciera en buena parte que sí. Pareciera que la parte analítica, fría e inteligente de Ai se trasladó mayoritariamente hacia Aqua y la parte más alegre, fantasiosa, amorosa se pasó a Ruby. Y platiquemos un poquito de la vida previa de esos personajes, sobre todo de Ruby. Ruby es esta chica que tenía cáncer y que se aferraba a la vida, un poco inspirada por los videos de las actuaciones y presentaciones de Ai, deseando una vida donde no haya sufrido lo que sufrió. Ella nunca tuvo salud, ella siempre dependió de médicos y enfermeras y jamás supo lo que era tener un cuerpo sano y autónomo. Por eso, cuando apenas logra empezar a caminar, decide imitar a su madre. Y aunque al principio no podía hacerlo porque no tenía la coordinación motriz adecuada, eventualmente lo logra. Eventualmente su madre descubre que ella bailaba a escondidas sus canciones, que ella había tenido una noción muy clara de lo que hacía antes, porque tanto antes de renacer veía los videos de Ai y también después. Es que ella encuentra este camino para poder de alguna forma vengar el recuerdo de su madre. Vengar en el sentido de ella no pudo alcanzar todo esto, todos sus sueños, yo voy a continuar su legado, pero también como en mi vida anterior no pude ser la persona que yo quería, libre, autónoma, con un cuerpo sano, ahora que lo tengo, voy a usarlo para ser feliz. Aqua y Ruby están en esta dualidad, venganza, legado, y Aqua, por mucho que él diga que no quiere actuar, que no tiene talento, termina siendo fascinado por esa posibilidad.
La primera actuación de Aqua me pareció bellísima, que lo ponen como un extra, un agregado, una película de terror, como un pequeño niño que iba a darle información a la protagonista, y termina haciéndolo muy bien y entendiendo lo que quería el director. Le dice el director, no es tanto lo que yo te diga, sino lo que tú, le dice después, lo que tú hayas entendido es lo que te da el talento. Que tú hayas entendido que mi carencia de instrucciones era para que fueses como eres y que eso ya era suficientemente terrorífico. Él no lo sabía, pero era un niño con la conciencia de un adulto siendo sonriente y eso aterra. Primero, este hombre adulto en sus 40, trasladado al cuerpo del niño, resulta tener talentos para la actuación. Y creo que aquí sí que va cierta influencia de Aqua en su maternidad. Aunque no se nos muestra que Aqua y Rubí tuviesen conciencia de sí mismos hasta el alumbramiento, ellos fueron gestados en el vientre de Ai. Ellos recibieron ciertos genes y obviamente vieron esos pocos años que vivieron con Ai, la influencia de una madre que daba todo por su carrera, que daba todo lo que podía amándolos en su actuación y le apoyaban. Entonces, aunque ya formados mayormente en su identidad ambas reencarnaciones, terminan absorbiendo mucho lo que Ai era, definitivamente. Yo no quito el dedo de renglón, yo quiero ver también a una Rubí fuerte y también decidida. Quizás estoy esperando demasiado de Rubí. En mi mente, quizás Rubí sea un genio que está tramando algo, pero también reconociendo que Rubí es una adolescente que murió joven sin haber experimentado todas las cosas que debía vivir un joven. Y me traslado un poco también a su obra anterior, del autor o autora, no lo sé. En Love is a War, Ayasaka, que es la sirvienta de la protagonista de Kaguya, siempre se ha mostrado como una chica seria, responsable, adelantada a su edad. Pero, según tengo entendido, solamente me he spoileado y no he visto el final de Kaguya. Ella, cuando por fin logra renunciar de la casa de Kaguya como sirvienta, termina siendo lo que siempre quiso, una adolescente despreocupada y simple que vive con... se me olvidó el nombre de la chica pelirrosa en este momento. Que vive con ella, es mantenida por ella como amigas, pero que no hace nada sino viajar y gastar el dinero que ahorró. Entonces puede ser que simplemente haya reciclado un poco la personalidad que tenía para Ayasaka, me parece que se llama, igual estoy confundido. En Ruby podría ser, pero yo espero un poco más de ella. Ya casi concluyendo este análisis y estas primeras impresiones de este anime, y recomendándote mucho que lo veas si es que eres el masoquista, aquel que quiso ver el spoiler antes de ver la serie, me gustaría pensar un poco en cómo va a ser el desarrollo de esa historia. Hemos hablado mucho en este podcast sobre la venganza en Vinland Saga, en My Hero Academia y en otras series. Ni se diga en Home Hero y Hell's Paradise, el asunto de la venganza ha sido un tema que ha estado presente en los podcasts que he hecho. Yo quiero preguntar un poco a ti como audiencia que estás viendo este anime, ¿qué rumbo tendrá la venganza de Aqua y quizás de Rubí? ¿Qué rumbo tendrá esa venganza? Porque el móvil definitivamente de este anime es la venganza. Creo que a diferencia de Vinland Saga, culminará este anime cuando se haga una resolución en cuanto al tema de la venganza. No habrá mucho desarrollo después de la consumación o no consumación de este hecho. Y en parte puede ser que el autor decida que el mensaje de esta historia es: la venganza es buena, la venganza cierra ciclos, la venganza es necesaria. Cuando se ha hecho tanto mal y tanto daño a la familia de Ai y a la misma Ai, ella no merecía esto. He escuchado rumores incluso que el autor hizo esta historia en homenaje a una amiga muy querida que sufrió un evento similar, un atentado o quizás la muerte por parte de un fan. Entonces podría ser su forma de homenajear y darle un cierre a ese capítulo de su vida y decir: amiga, quizás no con mis actos, pero sí con mi pluma pude vengarte. Si es así, podríamos encontrarnos a una defensa en favor de la venganza. Sobre todo pensando como cobrando sentido en que las personas que se esfuerzan por ser artistas, por ser gente reconocida en los medios, no se merecen el maltrato que le hacen en Japón y en otras partes. Podría llevarnos el autor por allí. Podría llevarnos a otros lugares donde Ai y Aqua sientan dolor por haberse vengado o nunca logren vengarse.
o el monstruo el cual vayan poco a poco desenredando sea tan grande que sea imposible hacerlo. Volvemos sobre el punto. ¿Tú qué harías si has sufrido las vejaciones que se sufrió Ai o Aqua o Rubí? Las traiciones de las personas que supuestamente amaban a la gente que tú amabas. ¿Irías por el lugar de la venganza o no? Lo cierto, lo definitivo y concreto de esta obra es que la persona que más tuvo derecho a odiar, Ai, perdonó. Supo perdonar. Y ha sido, como ustedes saben, siempre recurrente en este podcast el buscar el perdón aún de las personas que nos han hecho daño. Y quiero acabar con esa reflexión. Si tú sientes en tu corazón el deseo de vengarte por algo que te hicieron a ti o a la persona que tú amabas, a tu madre, hermano, primo. De hecho, sinceramente en este momento por lo que estoy pasando, yo siento ese deseo de venganza. Lo he expresado con familiares. Sin dar demasiados detalles, mi hermano ha sido acusado por un crimen que no cometió y todo se resume. Estuvo presente y acompañando a una persona que, si bien era inocente también del cargo, no era la mejor compañía que podía haber tenido. Pero el punto es que mi hermano es inocente. Y estoy hablando de mi vida, no estoy hablando de la historia ni nada. Pequeña nota. Y en mí cabe la decisión, porque lo estoy viviendo en este momento, de perdono incluso al agresor de mi hermano, a mi hermano que es inocente de este cargo, porque esto podría tener repercusiones en el caso por sí mismo, o no lo hago. Y eso puede tener repercusiones en el caso por sí mismo. Planteaba la situación de mi familia. ¿Qué pasaría si alguien nos ofreciera dinero para decir una mentira que sea capaz de hundir a una parte de los afectados con tal de salvar a mi hermano? Aunque fuese una mentira, aunque hubiese posibilidad de sacarlo por sí mismo. Y ese debate continúa en mí mismo y en mi familia. Lo dejo allí porque no porque yo quiera, no sé, ser sensiblero contigo o chantajearte emocionalmente. Lo que yo quiero decir es que este tema es un tema que me toca en lo profundo, el asunto de la venganza en este instante. Que no estoy intentándolo tratar de un tema superficial para jalar likes o para jalar morbo. Es algo que me mueve en este momento. Y yo sé que hay personas aquí delante del monitor, escuchando este podcast por los audífonos, que también les mueve intensamente el hecho de que puede haber una serie como Oshinoko que plantea un escenario de venganza y todos estemos impacientes porque esa venganza se consuma. Después de haber visto lo buena persona que es Ai, después de haber visto la posibilidad de una serie bella, linda, increíble, y si eso pasa en personajes ficticios, ¿cuánto más pasará con nuestros seres queridos?